Es la madrugada del 15 de abril de 1912. A la 1:47 am, en medio del Atlántico se desenvolvía el mayor drama que el mar haya visto jamás. El Titanic, la más nueva inversión de White Star Line, se hunde, y no le queda mucho tiempo. Por la banda de estribor baja el plegable C con 44 ocupantes, y uno de ellos es el aterrado presidente de White Star, Joseph Bruce Ismay. Salvar su vida le acabaría costando una reputación marginada no solo por el resto de sus días, sino que también un legado que ha sido deliberadamente mancillado por motivos políticos o peor aún, sin motivo. Y mientras se pintaba la imagen del malvado hombre rico que se salvó mientras otros aceptaban heroicamente su final, se ocultaban de forma intencionada las pruebas y testimonios que probaban su inocencia. El presente video planea exponer no solo estas evidencias, sino que también a aquellos quienes fueron responsables de arruinar a un hombre que era totalmente inocente de los cargos que contra él se formularon. Y para ello me apoyaré en testimonios, también en el trabajo de un respetado historiador y experto en la historia del Titanic, al cual ya he recurrido con anterioridad por su forma tan clara y precisa de explicar. Me estoy refiriendo al historiador Tim Maltin. Sumado a esto también usaré como fuentes a Titanic Wiki y a Enciclopedia Titánica. La primera puede sonar un poco desconocida, pero la segunda debe sonar para cualquiera que estudie a detalle la historia del barco. Finalmente, he de recurrir también a Mike Brady de Ocean Liner Designs, a quien ya he citado en numerosas ocasiones y cuyo trabajo habla por sí solo. Sumado a esto también consulté el trabajo del youtuber Big Old Boats. Mi intención es intentar abordar el caso con la objetividad implícitamente inalcanzable que buscan los historiadores y con la meticulosidad que debe tener cualquier persona que investiga un caso serio. Con el objetivo de que por fin dejemos descansar en paz a un hombre que lleva 88 años muerto y que pasó 25 años muerto en vida. A fin de hacer este video más estructurado y tener una mejor comprensión de la defensa, primero tenemos que formular los entre comillas cargos de los que se le acusa. 1. Recortar presupuesto en materiales y diseño. 2. Disminución de la cantidad de botes salvavidas para abaratar costes. 3. Desafiar a Dios. No puedo creer que tenga que explicar esto. 4. Apresurar al capitán Smith para llegar a Nueva York en tiempo récord. 5. Actuación durante el hundimiento. 6. Comportamiento inaceptable al abordar el Carpathia. Los cargos más serios serían los cargos 1, 2 y 4, mientras que la relevancia del resto de las acusaciones dependerá ya del juicio de cada uno. Cargo primero. Recortar costes en materiales y diseño. La clase Olympic fue la respuesta de White Star Line a la Cunard Line, y desde luego que deseaban hacer dinero con el trío de barcos, convirtiéndolos en los más lujosos, seguros y grandes. Pero bajar costes en materiales y diseño para embolsarse la diferencia no parece haber estado en la mente de la mesa directiva de la compañía. Durante la investigación del Senado estadounidense, Ismay declaró que el Titanic fue la última novedad en construcción naval. No se escatimó en gasto durante su construcción. No se construyó por contrato, sino por encargo. Para comprender esto debemos ver cómo era la relación comercial entre la White Star Line y los astilleros Harland & Wolff. El construir por encargo es un término que aquí significa que el astillero no trabaja con un presupuesto máximo, sino que éste gasta tanto como ve necesario y luego a ese gasto le suma un porcentaje de beneficio sobre el coste de la construcción, el cual es acordado de antemano. Esa era la factura que Harland & Wolff le entregaba a White Star. El Titanic fue construido de la misma forma, el costo de la construcción más un porcentaje de beneficio sobre el propio coste. Este esquema hacía contraproducente para los astilleros el recortar costes, puesto que si el coste de construcción es menor, el beneficio también va a ser indudablemente menor. Otro detalle que vale la pena mencionar es que Lord Pirrie, además de ser propietario de Harland & Wolff, también era parte del directorio de White Star Line. Es decir, que para existir una suerte de fraude tendría que robarse a sí mismo. También me voy a adelantar a cualquier iluminado de las conspiraciones y les voy a recordar que Harland & Wolff fue una empresa de reputación intachable y los episodios fraudulentos llegarían recién cerca de los años 30 con Lord Kilsant. Todo esto viene ya para atajar a alguno que esté escribiendo un comentario que diga pueden declarar una cosa y gastar otra. Habiendo hecho esa aclaración, podemos continuar con otro argumento, y este pone el foco sobre el RMS Olympic, primero del trío. Generalmente los primeros buques de una clase siempre son los más propensos a tener fallos de cualquier índole. El Olympic probaría ser una suerte de excepción a la regla, puesto que sirvió con todo éxito entre 1911 y 1935, ganándose el apodo de viejo fiable, sobreviviendo a una colisión con un buque de guerra británico
sirviendo como transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial, tiempo durante el cual hundió un submarino alemán en un acontecimiento que fue único durante toda la guerra y por ende también en la historia. Y cuando fue retirado del servicio, esto se debió a que ya no generaba beneficios para sus propietarios. Sin embargo, siempre se ha recalcado que el barco se encontraba en perfectas condiciones para tener 24 años de servicio. Y hablando exclusivamente del Titanic, aguantó bastante bien el paso del tiempo, considerando que sufrió una ruptura catastrófica que a día de hoy tiene en guerra a la mitad de fanáticos de la historia del barco, una caída de 3.800 metros hasta el fondo del océano, 113 años en el fondo del océano, corrientes submarinas y una bacteria que lo está degradando. Pese a todo eso, muchas partes son aún perfectamente reconocibles. Distintos son los casos de otros pecios más recientes como el Wilhelm Gustloff, el Andrea Doria o el Lusitania. Aunque también es cierto que cada pecio es un mundo y salvo que dos naufragios estén uno pegado al otro, no es justo comparar un pecio que descansa tranquilamente en el fondo con otro al que le pasan redes de pescar por encima de forma casi constante. Para resumir, no es posible encontrar siquiera inferencia de Bruce Ismay en la construcción del barco una vez que las obras ya estaban iniciadas, y por ende no tenía siquiera forma de abaratar los costes en los materiales, por no decir que tampoco había por qué. Cargo segundo. Disminución en el número de botes salvavidas para abaratar costes. Otra vez bajo la sospecha de recortar presupuesto en algo importante solo para ahorrarse unas pocas monedas, aunque aquí el caso es mucho más complicado. En las primeras etapas del diseño, tanto del Olympic como del Titanic, el diseñador a cargo no fue Thomas Andrews, sino que fue el veterano arquitecto naval Alexander Montgomery Carlyle, quien llevaba en Harland & Wolff desde hacía casi 30 años. White Star Line estaba al tanto de que se planeaba modificar el número de botes salvavidas necesarios para las embarcaciones. Ante esta situación se pidió consejo al inventor sueco Axel Welling, a quien le acababan de otorgar la patente de su nuevo invento, el pescante Welling Quadrant, los cuales, en lugar de girar para ponerse en posición de arreo, como si pasaban con los pescantes radiales, funcionaban como una suerte de grúas, reduciendo el tiempo necesario para preparar el bote y añadiendo la posibilidad de añadir una segunda fila de botes por detrás de la primera. Welling, o Carlyle, nunca me quedó del todo claro cuál de los dos fue, sugirió que para el nuevo transatlántico se instalaran 64 botes en doble fila divididos en dos grupos de 8 a proa y popa, de modo que hubieran 16 botes por grupo y 32 por lado. En el caso del Titanic se dejó libre el espacio para que cualquiera que fuese la resolución de la Junta de Comercio, el barco pudiera ser adaptado con rapidez. Sin embargo, no se colocaron los botes desde un principio, y fue por una razón, y es que las cubiertas de paseo limpias y despejadas eran un punto fuerte de la clase Olympic, ventaja que se había logrado al introducir la cuarta chimenea únicamente para la ventilación. El resultado salta a la vista. Esta es una foto del Titanic y esta otra es del Mauretania. Esta idea no partía de ser criminalmente irresponsable o querer abaratar costos, sino de la idea general que muchas personas en el negocio marítimo compartían en aquella época. Maltin cita al capitán Arthur Rostron, del RMS Carpathia, el cual fue llamado a declarar por la investigación del Senado estadounidense. Senador Smith: ¿estas regulaciones de la Junta de Comercio Británica son nuevas o antiguas? Son recientes. El hecho de que, según estas regulaciones, se les obliga a llevar 20 botes salvavidas y el Titanic solo estuviera obligado a llevar 20 con su tonelaje adicional, indica que estas regulaciones se prescribieron hace mucho tiempo. Rostron, interrumpiendo: no señor, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el barco en sí. Hoy en día los barcos se construyen para ser prácticamente insumergibles, y se supone que cada barco es un bote salvavidas en sí mismo. Los botes simplemente se supone que se ponen en reserva. Se supone que los barcos se construyen y los arquitectos dicen que son insumergibles bajo ciertas condiciones. Desconozco cuáles son las condiciones exactas, si con compartimentos alternativos llenos o cuáles podrían ser. Por eso en nuestro barco llevamos más botes salvavidas, por la sencilla razón de que estamos construidos de manera diferente al Titanic. Estamos construidos de manera diferente. Carlyle, 3 días después del desastre, tuvo una entrevista con el Daily Mail, en el cual sostuvo que, a medida de que los barcos se hacían más grandes, siempre estuvo a favor de aumentar la cantidad de botes salvavidas. Pero tal parece que nunca le dijo nada de esto a Ismay, puesto que en la misma entrevista añadió: si algún barco hubiera sido equipado con la cantidad total de botes salvavidas que propuse, sin duda se habría creado una situación injusta para los vapores de todas las líneas que ahora navegaban por el Atlántico Norte. Habría llamado la atención. Y ahora viene el último bombazo. Carlyle no se fue de Harland & Wolff por sus reservas respecto al número de botes.
Según Mark Kernside, Carlyle se jubiló en junio de 1910 cuando ni siquiera se había determinado el número de botes salvavidas. Esto según palabras del mismo Carlyle. El 3 de abril de 1914 es llamado a declarar durante las audiencias de limitación de responsabilidad. Les permitió a los directores, los señores Ismay y Sanderson, comprender perfectamente cuántos botes salvavidas se podían instalar. El plan mostraba cómo los dos pescantes los sujetaban, pero no se especificó el número de botes. El número real de botes instalados en el buque se determinó después de mi salida del astillero. Contrario a la creencia popular, Alexander Carlyle no se jubiló porque sus ideas sobre la cantidad de botes no fueron escuchadas, sino que fue debido a que su salud estaba empeorando. Esto se evidencia por su ausencia tanto en la botadura del Olympic como en la del Titanic, y el desmayo que sufrió durante el servicio en memoria de las víctimas el 19 de abril en la Catedral de San Pablo. También debemos recordar que los botes salvavidas en aquel entonces estaban pensados para trasladar a los ocupantes de una nave que se hundía hasta la otra que ya habría llegado gracias al telégrafo Marconi. Este caso lo debemos complementar con el desarme de otro mito del Titanic, y es el que dice que si hubieran habido más botes salvavidas, más vidas se hubieran salvado. Esto también es falso, y lo podemos saber haciendo un razonamiento bien rápido. El Titanic demoró 2 horas 40 minutos en hundirse. A ese número le restamos 5 minutos, puesto que el último bote, el plegable A, flota desde la cubierta del Titanic a las 2:15 am. Y luego, el último bote en ser correctamente arriado es el plegable D, el cual abandona el Titanic a las 2:05 de la mañana, lo que lo ubica 15 minutos antes de que el coloso se sumergiera bajo las olas. En el 2017, el director James Cameron realizó un estudio en el documental Titanic, 20 años después, en el cual llegaron a la conclusión de que cada bote demoraba en torno a media hora en ser alistado, llenado y arriado. La tripulación trabajó toda la noche sin mucho entrenamiento previo para preparar, llenar y arriar los botes tan rápido como les fuera posible, y los pasajeros al comienzo de la evacuación eran reacios a subirse a los botes, y es por ello que vemos que pese a tener capacidad para salvar a 1178 personas, solo sobrevivieron en torno a 700. Con más botes, ¿cuál piensa que hubiera sido el resultado? ¿Qué? ¿Mágicamente van a hacer más en la misma cantidad de tiempo? A no ser que trajeran escondidos en la bodega a media tripulación extra, no tiene ningún sentido. Los botes que se pudieron arriar correctamente fueron 18. Punto. Con más botes, andá a saber si no les tomaba más tiempo por la falta de espacio o qué sé yo. De haberse instalado, el resto de botes se hubiera hundido en sus calzos, y los que hubieran salido flotando lo hubieran hecho a una gran velocidad, matando a quienes estuvieran nadando encima, y solo serviría para que un par pudieran pararse encima de los cascos, los cuales por cierto no eran tan chatos como lo de los plegables Engelhardt, sino que a juzgar por las fotografías tenían un ángulo más pronunciado y quizá podría llegar a ser más difícil pararse encima. Antes de cerrar con este cargo, debo añadir que la leyenda dice que Ismay sí que pidió un cambio al diseño de 1908, pero no fue respecto a la cantidad de botes salvavidas, sino que fue para pedir un segundo mástil, puesto que le había gustado la imagen que daban los dos mástiles del Lusitania y el Mauretania. Esto tuvo un efecto secundario, y es que amplió el alcance de la radio Marconi. En conclusión, Bruce Ismay no recortó ninguna cantidad de botes salvavidas, puesto que el supuesto número de 64 botes era solo una sugerencia, hecha por Carlyle o Welling, antes de que siquiera se proyectara el número de botes, y que dicha sugerencia aparentemente nunca alcanzó a Ismay. Y en lugar de esto, se optó por dejar libre el espacio en la cubierta en caso de que los botes fueran en efecto necesarios. Después del desastre, Ismay ordenó personalmente que todos los buques de la IMM, compañía matriz de la White Star Line, llevaran botes para todos a bordo. Cargo tercero: desafiar a Dios. Puede ser tan pelotudo. No puedo creer que tenga que explicar esto, pero aquí voy. Son muchos los que aparentemente faltos de ideas recurren a la vieja confiable de ni Dios puede hundirlo y fi, fa, fo y fu. Habló mal de Dios y falleció. ¿Coincidencia? No, no me digas, no, murió de viejo. Yo sabía que lo que estuvo hizo mal. ¿Qué dije? No, no me digas, no, murió de viejo. Yo sabía que lo que hizo estuvo mal. Y antes de que me digan nada, no me burlo de Dios, desde luego que no. Me burlo del payaso que hizo ese mamarracho de video. Aparentemente Ismay desafió a Dios y esto hundió dos cosas, al Titanic y también las H's en los teclados de muchos. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! La realidad es esta. No existe ninguna evidencia que indique que Bruce Ismay
haya dicho la infame frase o que haya sido un hombre apartado de Dios. Es más, asistió al servicio religioso del 14 de abril. Aunque como tal la oración sí que existió. La prueba la hallamos en el testimonio de la pasajera de segunda clase Sylvia Caldwell, quien relató que al llegar al puerto y ver el Titanic, interrogó a un maletero del puerto de Southampton respecto a la seguridad del barco, el cual respondió: sí señora, ni Dios puede hundir este barco. ¡Ay, mis queridos correligionarios! Con tanta buena memoria para la Biblia y sus enseñanzas, que de seguro se acuerdan de Nehemías 9:31 y Miqueas 7:18, ¿verdad? El atropello que se comete al querer usar esto como prueba del accionar de Dios me parece tan ridículo por el simple hecho de que pasan por alto la cualidad misericordiosa de un creador. Y ojo, aprovecho para atajarme. Crean lo que gusten, a mí me importa un rábano que crean o dejen de creer. Este al fin y al cabo es un canal de historia, no de religión. Aquí venimos a aprender y a divertirnos. Pero lo que no me parece aceptable es que sigan usando una mentira y que saquen provecho a base de un hombre que, al menos en lo que a este cargo respecta, es total y absolutamente inocente. Cargo cuarto: apresurar al capitán Smith para arribar antes a Nueva York. Esto ya se ha dicho en numerosas ocasiones, incluyendo en mi primera investigación del caso por allá del 2023. Así que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. El contramaestre Robert Hitchens, sabiendo que al Titanic le había tomado 2 horas en recorrer 45 millas náuticas, calculó que el barco estaría haciendo unos 22 nudos y medio. Esto estaba lejos de ser su máxima velocidad. Ismay argumentó que la capacidad máxima de las máquinas eran 80 revoluciones y que la máxima velocidad eran 78. Pero debido a que ninguna de las calderas simples estaba encendida, la nave no pudo haber sobrepasado las 75. El tercer oficial, Herbert Pittman, también tuvo una conclusión similar. La nave estaba haciendo como mínimo 21 nudos, pero que eso estaba lejos de lo que esperaban conseguir, que serían en torno a los 24 nudos. Esto nuevamente según sus cálculos. La velocidad máxima que el Titanic alcanzó en su corta carrera fueron 23,25 nudos en el trayecto entre Belfast y Southampton. Ismay había hablado en Queenstown con el ingeniero Bell y le sugirió realizar una prueba de velocidad si las condiciones lo permitían el lunes o el martes, algo que por obvios motivos nunca ocurrió. Y finalmente el testimonio de Elizabeth Lines, el cual cita a Ismay diciendo: bueno, hoy lo hicimos mejor que ayer, hoy lo hicimos mejor que ayer, y mañana lo haremos mejor. Todo marcha a la perfección, la maquinaria está resistiendo la prueba, las calderas funcionan bien. Para luego agregar: venceremos al Olympic y llegaremos a Nueva York el martes por la noche. Esta declaración, hecha sin preguntas y con un tono casi imperativo, desde luego que se ve mal. Hasta que te enteras que el Titanic ya estaba por delante del Olympic para el 14 de abril. Ahí se lee diferente, ¿no? Ya no es una orden, es un comentario, una observación, no preguntas algo que das por evidente. También claro están los marconigramas de Ismay en respuesta a la petición de Philip Franklin para que apresurara al Olympic en su viaje inaugural. Además, como el propio Maltin resalta, the film is showing Ismay kind of pushing Smith to go faster. In reality, Smith didn't need any encouragement to go faster. He loved going fast, and he knew that all the passengers wanted to go fast. And they were in a bit of a race. They were racing the sister ship of Titanic called the Olympic, and her maiden voyage was the year before. And they were already ahead of Olympic's time, and the engines were settling down better, and they were planning to do a full speed trial the next day. Para rematar, en el segundo viaje del Olympic desde Southampton hasta Nueva York, sin Ismay o Andrews a bordo, el barco efectivamente llegó a Nueva York la noche del martes, es decir, sin posibilidad de que alguien lo presione. Todo esto en su conjunto pinta un panorama muy diferente al villano construido por Hollywood, Alemania y en donde sea que se haya hecho esta monstruosidad. Cargo quinto: actuación durante el hundimiento. Rastrear los movimientos de Bruce Ismay durante la evacuación no es del todo difícil, puesto que, entre otros testimonios, él mismo los cuenta. A las 11:40 de la noche del domingo 14 de abril, Ismay estaba dormido en su camarote, la suite Parlor, que comprendía los camarotes B52, 54 y 56. La colisión lo despertó, y tras unos instantes de estar acostado en su cama, se levantó, se puso un abrigo por sobre el pijama y en pantuflas. En el pasillo se encontró con un mayordomo al que preguntó qué había pasado, sin hallar ninguna respuesta satisfactoria. En el puente se encontró con el capitán Smith, quien le informó que habían chocado con un iceberg y que temía que el daño fuera serio. Luego también habló con el ingeniero en jefe Joseph Bell,
quien le aseguró que las bombas de achique podrían mantener al Titanic a flote. Finalmente, en reunión con el capitán Smith, el carpintero John Hutchinson y el ingeniero en jefe Joseph Bell, y el arquitecto Andrews obviamente, escuchó la sentencia de muerte del Titanic, en torno a 1 hora y media antes de que el barco se hundiera. Según se cuenta, de allí salió con una sonrisa serena, tratando de mantener la compostura y, aún más importante, la calma. Instó a los pasajeros a que subieran a los botes salvavidas en una etapa de la evacuación en la que estos todavía eran muy reacios a abandonar el barco. Desde que inició la evacuación hasta su escape del Titanic, Ismay estuvo ayudando a los pasajeros a subir a los botes, pese a estar viajando solo como pasajero. Durante buena parte de la evacuación, el segundo oficial Charles Lightoller rechazó que las mucamas subieran a los botes, algo que reconoció él mismo. Del otro lado la situación era diferente. Del lado de estribor, el primer oficial William Murdoch se encontraba a cargo, asistido por los oficiales Herbert Pittman y Harold Lowe. Murdoch, como ya sabemos, era mucho más permisivo a la hora de abordar los botes. Les voy a pedir que recuerden esto último, pues será importante en unos instantes. Llegamos a los sucesos del bote número 5. Ismay es ubicado ayudando en el proceso de arreo de este bote por el auxiliar de baño de primera clase Samuel Rule. En estos momentos el bote estaba siendo llenado por el tercer oficial Herbert Pittman. Ismay se impacientó y le dijo: «Apúrese, no hay tiempo que perder, llene este bote con mujeres y niños». Frase la cual siempre pensé que es en parte referenciada en Titanic con el reproche de Andrews a Lightoller. De cualquier modo, esto lo dijo estando en pijama, y Pittman, quien no lo reconoció, le dijo que no obedecía órdenes de pasajeros corrientes. Tras esto, Ismay se calmó y continuó ayudando con la evacuación. Según el pasajero de primera clase Carl Howell Bear, él y su grupo, estando en cubierta, vieron a Ismay dirigir el abordaje del bote. La pasajera Sarah Mabel Beckwith se acercó a Ismay y le preguntó si ella y su grupo podían subir, a lo que el presidente de White Star Line le respondió: «Desde luego, madame, todos pueden». Ahora bien, el testimonio del mayordomo de dormitorio Henry Samuel Etches da cuenta de otra situación poco después. Después de reunir a todas las mujeres, llamaron 3 veces. Sé que el señor Ismay preguntó 2 veces en voz alta: «¿Hay más mujeres antes de que salga este bote?», y no hubo respuesta. El señor Murdoch volvió a llamar, y en ese momento se acercó una mujer a la que no reconocí. El señor Ismay le dijo: «Venga, suba». Ella dijo: «Solo soy una mucama». Él dijo: «No importa, usted es mujer, tome su lugar». Esa fue la última mujer que vi subir al bote número 5, señor. Luego de esto empezaron a arriar el bote. Ismay perdió la calma otra vez y se puso a gritar que lo bajaran. Esta vez se encontró con Harold Lowe, quien fue un poco menos diplomático que Pittman. Lowe explotó y le gritó a Ismay: «Si te quitas de en medio podremos hacer algo». Ismay no respondió. Lowe luego añadió: «¿Quieres que vaya más rápido? Harás que ahogue a muchos de ellos». Ismay, después de esto, se mantuvo fuera del camino de los oficiales. Según el camarero de salón de primera clase Edward Wilton, Ismay estaba a popa del bote 5, guiando con una mano el arrío del bote, indicando qué tan lejos estaba el bote, o mejor dicho, qué tan cerca del agua estaba. Cuando el bote estuvo en el agua, ayudó al tripulante Alfred George Crawford a quitar los cabos de los pescantes. Después del episodio en el bote 5, se pierde el rastro de Ismay, aunque se tiene constancia de que siguió ayudando a llenar el bote 3, y por ahí leí también que participó en el llenado del bote 9, pero esto último tómelo con pinzas porque hasta yo lo considero un poco dudoso. Son ahora las 2 menos 25 de la madrugada, y llegamos al que es por lejos uno de los testimonios más complicados, el de la pasajera de primera clase Edith Rosenbaum, a quien me voy a referir por su apellido americanizado, Russell. En mi primera revisión del caso dije que Russell tenía partes de su testimonio que eran cuestionables. A día de hoy creo que en realidad su problema fue que utilizó un vocabulario que para ella era evidente y para nosotros un dolor de cabeza. Según Russell, ella estaba en la cubierta A en el salón de dibujo y se sentó en un sillón grande. Dicha sala no existía en el Titanic, pero tengo mi sospecha de que se trata del salón de lectura y escritura de primera clase del Titanic, colindante con el salón de primera clase. Esto lo podemos saber debido a que ella sitúa esta habitación inexistente bajo ese nombre en el Titanic en la misma cubierta que su camarote. Dicho camarote, por cierto, era el A11. De acuerdo con lo dicho por Russell, Bruce Ismay estaba en cubierta B, pidiendo a todas las mujeres y niños que fueran a la cubierta B. Russell subió 2 veces, pero estaba muy frío y volvió a bajar. Ahora, aquí obviamente tengo que hacer la corrección evidente. Es imposible que alguien pueda subir a la cubierta B desde la cubierta A, porque es lo mismo que decir que vas a subir al piso 1 desde el piso 3.
Esto me lleva a la conclusión de que Russell usó el término cubierta B como abreviación de cubierta de botes. Prosiguiendo, cuando Ismay la vio, le recriminó que no hubiera subido un bote aún, por lo que la llevó a la fuerza a donde en ese momento estaban llenando el bote 11. Respecto a cómo ya es más complicado, según Russell, Ismay la empujó por una escalerilla que la dejó justo al lado de donde estaban llenando el bote. Dada esta descripción, solo se me ocurre que puede ser la escalera que estaba junto al comedor de los oficiales a la derecha de la tercera chimenea. Miré hacia abajo y vi que me faltaba una hebilla de mi zapato. Quería aquella hebilla y no pensé en ningún momento en que tenía que salvar mi vida porque al fin y al cabo estaba en un barco que no podía hundirse. ¿Qué podía pasarme? Llegamos finalmente al plegable C. Ismay y la tripulación estaban intentando meter mujeres y niños en el bote. Mientras el bote era llenado, ocurrió un tumulto y poco después se escucharon disparos. Los disparos en el plegable C es hasta el día de hoy uno de los eventos más misteriosos que ocurrieron durante el hundimiento. El consenso entre los historiadores es que después de los disparos, la turba se dispersó y de pronto el plegable C estaba solo. Según el contramaestre George Thomas Rowe, cuando el oficial jefe Wilde preguntó si quedaban más mujeres o niños, no hubo respuesta. Y tampoco habrían más pasajeros por allí. Es luego de esto que Bruce Ismay y otro pasajero, William Carter, suben al bote. Ahora bien, la declaración jurada del peluquero August Wakeman dice que a Ismay se le ordenó subir al bote, mientras que Rowe dijo no haber escuchado nada de parte de Murdoch o Wilde. Rowe estaba atendiendo uno de los cabos del bote, por lo que tiene que haber estado de espaldas, o mejor dicho, de perfil. Esta es la única forma de hacerlo desde dentro del bote, mientras que Wakeman venía del puente de mando. La posición de Rowe le permitiría ver si había alguien más cerca, pero no una seña, que además generalmente no emite ningún ruido que pueda llamar la atención. Es muy probable que alguno de los oficiales haya invitado, no ordenado, a Ismay y Carter a subir al bote, pero no con palabras, sino justamente con algún gesto o seña, el cual fue interpretado por Wakeman como una orden. De este modo pareciera cuadrar todo. Ismay no es sacado del bote, como aparentemente sí pasó con pasajeros colados en otros botes. Rowe no escucha nada y Wakeman entiende que se da una orden. Pero hey, esto es solo una teoría histórica. Durante el resto de la noche, Ismay estuvo de espaldas al barco que se hundía. Cargo sexto. Actuación inaceptable en el Carpathia. Después de varias horas en mitad del Atlántico, el plegable C fue rescatado por el Carpathia a las 5:45. La foto que se ve en pantalla es, en teoría, del plegable C. Y si bien es cierto que existe otra fotografía en la que una flecha apunta a quien supuestamente es Ismay, no se alcanza a ver en la cara más que un punto negro y lo que parecieran ser solapas de un abrigo de piel. Estimo que en la foto hay entre 24 y 30 personas, lo que no concuerda con la cantidad de ocupantes del plegable C, pero sí con la del plegable D. Además, en dicho plegable podemos encontrar a dos pasajeros que podrían haber sido confundidos por Ismay. Estos eran el sueco Moritz Stefansson y el británico Hugh Wooler. ¡Atención! Esto que acabo de decir sobre las fotografías es puramente especulación mía, y como toda especulación debe hacerse sobre la innegable posibilidad de estar totalmente equivocado, por lo que les pido a quienes estén viendo este video que no lo tomen como algo más que eso, una posibilidad, una especulación. Prosigamos. Algunos testimonios dicen que ni bien subió al Carpathia, Ismay dijo a los gritos: soy Ismay, por el amor a Dios tráiganme algo para comer, me muero de hambre, no me importa cuánto cueste o qué sea, solo tráiganmelo. Otra variación dice que estaba exigiendo a gritos que se le proporcionara un gran camarote, en inglés stateroom, y que luego se apropió de la suite del doctor para evitar el escrutinio de los supervivientes. Bien, esto a mi parecer tiene el nombre de William Randolph Hearst escrito por todos lados. ¿Y por qué lo digo? Bueno, mataré dos pájaros de un tiro y también explicaré qué había entre Hearst e Ismay. En el obituario de Ismay se puede leer: quienes lo conocían un poco encontraban su personalidad abrumadora y en consecuencia lo imaginaban demasiado duro, pero sus amigos sabían que esto no era más que la apariencia de una naturaleza tímida y muy sensible bajo la cual se escondía un profundo afecto y comprensión que pocos tienen. Quizás su característica más destacada era su profundo sentimiento de compasión por los desvalidos, y siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera en apuros. Otro rasgo notable era su intenso disgusto por la publicidad,
tomándose grandes molestias para evitarla. Quizá algunos en casa ya se dieron cuenta. Una personalidad tímida y una aversión a la publicidad eran dos obstáculos para un hombre que vivía de hacer todo público y galvanizar a las masas, como lo era justamente William Randolph Hearst, padre de la prensa amarilla y del sensacionalismo. Quizá también con Pulitzer. Nuevamente quiero hacer una pregunta específicamente a cualquier introvertido que me esté viendo. Después de un evento traumático, ¿estarían ustedes en condiciones de exigir a gritos algo para comer? Yo mismo soy una persona algo tímida y nunca podría hacer algo semejante. Pero qué sé yo, capaz que el pinche unicornio especial, dijera Escamilla, soy yo. Ahora, otros testimonios, incluyendo al propio Ismay, contradicen directamente esto. Al llegar al Carpathia, Ismay permaneció con la espalda contra una pared, rechazando comida o bebida, y solo después de un tiempo pidiendo discretamente una habitación en donde pudiera estar solo. Esto sí concuerda no solo con su personalidad, sino también con las palabras del pasajero de primera clase Jack Thayer, quien pese a haber perdido a su padre en la tragedia, visitó a Ismay para consolarlo. De esa reunión, Thayer recordó: miraba al frente, temblando como una hoja. Incluso cuando hablé con él no prestó absolutamente ninguna atención. Nunca había visto un hombre tan destrozado. Charles Lightoller a su vez diría que Ismay repetía: debería haberme hundido con el barco, y que no sabía que tantas mujeres habían muerto. Más aún, su secretario personal William H. Harrison y su sirviente personal Richard Fry también perecieron. Las investigaciones lo liberaron de culpa. Una de ellas, no recuerdo cuál, dictaminó que Ismay había hecho todo lo que le fue posible para salvar a tantas personas como pudiera, y que de no haber subido al bote solo habría añadido un nombre más a la lista de fallecidos, el suyo. Dada la investigación que llevé a cabo para la realización de este video y los argumentos que en él he desarrollado, podemos exonerar una vez más de toda culpabilidad a Bruce Ismay, tanto por el desastre como por la elevada cantidad de víctimas. El Titanic era un barco bien construido, y que si hoy está en el fondo del Atlántico es debido a que el daño que sufrió aquella noche escapó a la mente de aquellos que lo diseñaron por el simple motivo de que no había un precedente claro. Lo que ocurrió aquella noche solo puede denominarse como un acto de Dios. No me vengan con lo de ni Dios puede hundirlo, por favor. Un desastre tan único que no había sido previsto ni por los ingenieros de Harland & Wolff, ni por la Junta de Comercio, ni por nadie. Y esa es la principal razón por la cual es improbable que vuelva a haber una tragedia como el Titanic. El medio ha sido estrangulado, las regulaciones han cambiado para asegurarse de que no se repita, y las condiciones son indudablemente inusuales, aunque no descarto que se puedan repetir o que ya se hayan repetido. Los medios juegan un papel clave en toda esta historia, logrando convertir en grandes faltas asuntos que, si bien hoy serían considerados como negligentes, en aquellos tiempos estaban avalados por la costumbre. Y es que a fin de cuentas, los medios viven de vender historias, y cada vez importa menos si es real o no. Y no me malentiendan, no dudo que existan periodistas honestos, ni que la profesión sea mala per se. Mi amiga más cercana estudia comunicaciones. Pero es una realidad. Vende más decir el dueño del Titanic causó la tragedia y luego huyó, que el dueño del Titanic tuvo poco o nada que ver con el desenlace trágico y ayudó lo más que pudo en la evacuación antes de salvarse a sí mismo. Es una cuestión puramente comercial. En cambio, los periódicos del momento podían tener intenciones menos benevolentes, o al menos la parte que estuviera controlada por Hearst. Eran años de feroz competencia entre periódicos y magnates mediáticos, a los cuales se les presentó una oportunidad de oro. Un desastre dramático, con tintes románticos, una gran ironía, la incapacidad de comprender el motivo del desastre y, finalmente, un chivo expiatorio muy fácil de atacar. El dueño de la naviera, Joseph Bruce Ismay, un hombre tímido por naturaleza, que evitaba la publicidad, y que fueran o no ciertas las acusaciones en su contra, de todos modos no estaba en condiciones de responder a nada que no fuera obligatorio. Había una guerra entre periódicos, Ismay y el Titanic solo quedaron en el fuego cruzado, y las consecuencias, además de quienes lo sufrieron en el momento, las pagamos también quienes hoy estudiamos la historia queriendo entender qué pasó aquella noche. Como dije anteriormente, no lo encuentro culpable de ninguno de los 6 cargos que formulé en su contra, teniendo en cuenta las acusaciones que generalmente se le cargan. Y la imagen que queda de él es la de un hombre que, viendo la situación en que se encontraba, procuró ayudar a tantas personas como pudo, y luego, sintiendo que había hecho todo lo posible, se salvó a sí mismo, solo para ser carcomido por la culpa del superviviente, creyendo que podría haber hecho algo distinto para salvar a una persona más, a 10, a 100 o a todas.
El 30 de junio de 1913, Bruce Ismay dimitió como presidente de la International Mercantile Marine Company y también de la White Star Line, siendo sucedido en ambos cargos por Harold Sanderson. Después del desastre mantuvo un perfil bajo, pero continuó activo en asuntos marítimos, asistiendo a la inauguración del buque para cadetes Mercy. Asumo que se referirá a algún reacondicionamiento o al inicio de los viajes de instrucción. Donó 11.000 libras a un fondo destinado a los marineros perdidos en el desastre, lo que a día de hoy equivale a 1.081.162 libras. Y luego, en 1919, volvió a hacer un generoso donativo de 25.000 libras de la época a un fondo para reconocer la contribución de los marineros mercantes durante la Gran Guerra. Dicha suma, por cierto, a día de hoy serán 1.099.563 libras. Sí, la diferencia es poca en respecto a la primera donación. Se sorprenderían de la cantidad de valor que perdió la libra esterlina durante la Primera Guerra Mundial. Su nieta, la autora Pauline Matarazzo, lo comparaba con un cadáver, para luego añadir: habiendo tenido la desgracia, se podría decir el error de sobrevivir, hecho que reconoció en unas horas, se retiró a un silencio en el que su esposa se hizo cómplice, imponiéndolo en el círculo familiar, y asegurando así que el tema del Titanic estuviera tan efectivamente congelado como los cuerpos recuperados del mar. Ismay se volvió un hombre solitario. Se retiró a Connemara, entregado a la pesca de la trucha y el salmón, ocasionalmente asistiendo a algún concierto, al cine o yendo al parque para dialogar con alguno de los paseantes. Un amigo diría que el fantasma del Titanic jamás lo abandonó, constantemente atormentándose con formas en que podría haber evitado el desastre. Llega la crisis del 29. Ocurre el caso Royal Mail, el cual enviaría a Lord Kilsant a prisión por 12 meses. Kilsant, por cierto, además de ser presidente de la Royal Mail Steam Packet Company, también era el presidente de White Star y de Harland & Wolff. Se liquidaron todos los activos de Kilsant, incluyendo White Star Line. Aun pese a esto, lograron introducir 2 nuevos transatlánticos, los cuales gozaron de gran popularidad. Pero aún así, la White Star estaba a merced de los acreedores y del gobierno de su majestad. Cercano a estas fechas, J. Bruce Ismay regresa de su retiro para intentar salvar la compañía que su padre había, entre comillas, fundado y que él había dirigido durante el auge que vio desde principios del siglo XX hasta el cierre de la Belle Époque. Su idea era hacer una oferta a los fideicomisarios y readquirir los activos de la empresa para formar una nueva White Star Line, la cual construiría barcos hechos siguiendo las líneas generales de los exitosos MV Britannic y MV Georgic. La idea tristemente no prosperó, y Kilsant, para intentar saldar deudas, vendió todos los barcos que White Star tenía en la ruta a Australia, y otros navíos más viejos también fueron vendidos, y en 1934 Ismay tuvo que ver su compañía fusionada con su mayor rival, Cunard Line. Para mayor desgracia, la venta de barcos redujo considerablemente el tonelaje total de la flota, algo que acabaría siendo el último clavo en el ataúd de la White Star Line, puesto que la flota reducida le dio la mayoría de las acciones a Cunard. Bueno, eso y que Sir Percy Bates realizó una jugada política muy hábil, claro está. Decir que la idea de Ismay hubiera sido exitosa o no es cosa de cada uno, es pura especulación y la puede hacer cualquiera, pero demuestra que Ismay, pese a haber pasado 21 años en el retiro, seguía conociendo bien el negocio y deja fantasear en lo que podría haber sido la compañía nuevamente bajo un liderazgo competente en lugar de un estafador charlatán. A partir de 1935 su salud se deterioró. Coincidentemente ese fue el mismo año en que el RMS Olympic fue retirado del servicio, lo cual, al menos a mi parecer, puede llegar a ser algo poético. El último gran barco de la era de Ismay se jubila el mismo año en que empieza a declinar su salud. De cualquier modo, en el 35 se le desarrolló una diabetes, la cual empeoró en 1936, obligando a amputarle la pierna derecha por debajo de la rodilla. Tras esto estuvo casi todo el tiempo en silla de ruedas. En la Navidad de 1936, uno de sus nietos, al saber que su abuelo había trabajado en transporte marítimo, le preguntó si había naufragado alguna vez. Ismay respondió: sí, una vez estuve en un barco que se creía insumergible, siendo esta la primera y única vez que sepamos en que Ismay habló del Titanic después de los eventos de 1912. Luego se trasladó al distrito de Wirral, en Merseyside, cerca del río Mersey, en donde en junio de 1911 ancló el flamante Olympic previo a su viaje inaugural. El 15 de octubre de 1937, en el condado de Mayfair, Londres, fallece a sus 74 años Joseph Bruce Ismay,
dejando viuda a su esposa Florence, y para pasar el duelo, un patrimonio de 693.305 libras esterlinas, lo que equivale a, agárrense de la silla, 40.229.128 libras actuales. De cualquier modo, el dinero no lo salvó de la campaña de enchastre, como diríamos acá, llevada a cabo por periódicos, y película tras película, series, libros, documentales y otros, lo etiquetaron sin piedad ni duda como un hombre cobarde, arrogante e imprudente, que antepuso las ganancias antes que la seguridad. A mi parecer, la película no que mejor lo representa, sino que la que menos lo ataca es A Night to Remember, de 1958. Posiblemente debido a que para ese momento estaban vivos todavía gran parte de los supervivientes, incluyendo a los oficiales Boxall y Pittman, y de haber empezado un poquito antes, también hubieran contado con Charles Leiterer, aunque no sé en qué estado. Hoy en día no es distinto, solo cambiaron los periódicos por las redes. Gente que tiene el tupé de acusar de arrogancia y desinterés cuando lo único que hacen es explotar la inexistente culpabilidad de un muerto, que nada puede hacer para defenderse, en el propio beneficio. Gozamos de la suerte de no enfrentar una situación así, y sentados cómodamente en nuestras casas frente a un monitor, con una bolsa de chetos y un vaso de coca, somos todos la Madre Teresa. Pero en la misma situación, no tengo duda de que todos velaríamos por nuestro propio interés. Quiero creer que esta será la última vez que tenga que hablar del caso, y me siento muy satisfecho con el trabajo que hice aquí. Creo que el resultado de esta investigación es un video que es mucho más sólido y obviamente superior que su predecesor. A mi parecer, el legado más grande de la familia Ismay a día de hoy es quizá la clase media de viajeros, en cuyas condiciones ya trabajaba la White Star Line en 1911 con una idea casi profética, de que la clase media importaba lo suficiente como para prestarle una atención de la que no gozaban en otros barcos, que dejasen de ser simplemente una clase intermedia que llenaba el hueco. Y ese, por si no lo han notado, es el objetivo del turismo hoy en día. En su mayoría busca captar a la gente de clase media que tiene cierto poder adquisitivo, ni mucho ni muy poco, puesto que este es en realidad el público mayoritario, público que, en 1912, hubiera viajado en segunda clase. Suscribo la idea común que dice que Bruce Ismay fue un hombre que murió 2 veces, formalmente el 15 de octubre de 1937, y de forma espiritual, más agónica y dolorosa, el 15 de abril de 1912 en mitad del Atlántico Norte. Pero en fin, si les ha gustado este video, entonces les agradecería que me dejaran un gran like. Estoy trabajando en varios videos en simultáneo, no es fácil, no sé por qué lo hago, no debería hacerlo, pero lo hago y pienso subirlos pronto. Hasta entonces acordate que la historia no es un cuento, ni es como los números con los que cuento. Mejor ponte cómodo y yo aquí te la cuento. Yo soy Bajo Lupa, gracias por ver y buenas noches. No me podía ir de este video sin agradecer al canal de Big Old Boats y a Mike Brady de Ocean Liner Designs por su trabajo, el cual consulté para la realización de este video, y muy especialmente a Clifford Ismay, quien gentilmente me proporcionó algunas fotografías de los últimos años de Bruce Ismay. Ahora sí, hasta luego. Times are strange, here I come, but I ain't the same.